El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. En esta oportunidad tengo el privilegio de compartir escenario con un periodista de larga trayectoria que en muchas oportunidades estuvo entrevistándome. Y para mí realmente es un privilegio contar con él, porque recuerdo hace muchos años que fue de los periodistas que me dio la oportunidad de poder comenzar a brindar opiniones técnicas de los aspectos de la seguridad del país, de la criminología y las ciencias forenses. Es el licenciado Rafael Domínguez, periodista, comunicador, empresario, y en esta oportunidad conoceremos la faceta de fundador del proyecto Nación, un proyecto que sin duda será de bendición para el país y que hemos decidido brindarle esta tribuna de la televisión abierta, señal por cable y multiplataformas de redes sociales para que el licenciado Domínguez nos comparta a qué se debe, a qué se dedica este proyecto Nación y cómo usted también puede sumarse si así lo estima conveniente. Rafael, gracias por aceptar mi invitación y reencontrarnos después de tantos meses de no vernos físicamente. Ricardo, muchísimas gracias a ti, a tu público, a las plataformas que has abierto. Gracias por la oportunidad de esta conversación. Y sí, ya hace un tiempo, pero como dicen los amigos, no importa cuánto dure el tiempo que no se ven, siempre es el mejor momento, el reencuentro. Y sin duda, Rafael, yo siento que tú tienes toda una carrera periodística en el área de comunicaciones muy respetable. En muchas ocasiones en estos programas siempre hago referencia de aquel momento de teleprensa cuando tú estabas de presentador e informaban a la nación que se estaba desarrollando el acuerdo de paz, y recuerdo con mucha claridad cómo la emoción de ustedes como periodistas los embargaba y nos transmitían a nosotros como ciudadanos. Así que ¿qué recuerdas de ese momento? Bueno, recuerdo, Ricardo, que como tú lo has dicho, era un momento culminante de un trágico tiempo para El Salvador. Y quizás como ciudadano, como periodista en ese momento es lo que más a uno lo lograba impactar. ¿Cómo es posible que después de 12 años de guerra, crecimos en medio de la guerra, la llegamos a tener como algo normal dentro del día a día? Allá explotó una bomba, bueno, espérate 5 minutos y salimos, ¿verdad? Y sigue la fiesta, o se llevaron a fulano, pero sigamos bailando, ¿verdad? Esta era la realidad triste para este país. Entonces llegar a aquel momento en el que se termina eso era como increíble, wow, imposible. Y más cuando eran dos enemigos de muerte, pues aférrimos, ¿verdad? Estamos aquí para exterminar al otro y verlos sentados en la mesa con aquella capacidad de llegar a acuerdos y darse la mano, darse un abrazo y decir, hasta aquí quedó este conflicto, pues era emocionante, ¿no? ¿Y ustedes tenían ya planificado como teleprensa hacer ese enlace o fue algo que surgió mientras ustedes estaban? Ricardo, ese fue un trayecto casi que imposible de poder predecir, porque tú, precisamente por las condiciones del conflicto, no sabías si realmente iba a haber acuerdos o iba a haber no acuerdos. Acordate que ese día tenían hasta las 12 de la noche porque el secretario general de Naciones Unidas dejaba el cargo e iba a ser muy difícil retomarlo con otro secretario, etcétera. Entonces se conjugaron muchas cosas que llevaron a que eso sucediera. Pero lo interesante, Ricardo, es que hasta esa llamada fue después de 2 intentos fallidos de Moisés Urbina por conectar, que hago el tercer intento yo y me toca la bendición de poder dar esa noticia. Entonces, así son las cosas y creo que
desde aquel momento a sigo pensando que El Salvador merece la esperanza que generó ese día. Y digo, merece concretar lo que esa esperanza traía para El Salvador. Rafael, retomo este momento en el cual a ustedes les correspondió brindar esa buena noticia al país, pero también en esa época que fue la de nuestra juventud, nuestra adolescencia, todo lo que eran las fiestas rosas en encierro, las fiestas de toque a toque, ustedes también en la radio, en esa faceta en la femenina, llegamos a un momento a que las tres noticias principales eran que se había ido para los Estados Unidos, que se había metido al ejército o a la guerrilla, o que había sido asesinado. Entonces, desde ese momento, nuestra generación, Rafael, no hemos vivido en paz, porque en ese momento estaba el conflicto armado, luego se dijo, viene la paz, viene la etapa del posconflicto, la década de los 90 con bandas organizadas, secuestros, robos de cajeros, robo a los bancos, y luego el surgimiento ya de las estructuras de las pandillas como una faceta criminal. Por lo tanto, nosotros nunca hemos estado en tiempo de paz. A nuestra generación no se le ha enseñado a renunciar a la venganza, a vivir en la sana convivencia, y en este contexto me imagino que surge esta reflexión de Rafael Domínguez y fundar este proyecto denominado Nación. ¿Cómo son los orígenes, Rafael? Sí, Ricardo, creo que has hecho una buena remembranza o una buena línea del tiempo en cosas que han afectado a la nación, y he de decir también que este esfuerzo no solo es mío, yo soy un elemento dentro de la gente que está trabajando este proyecto por la nación. Y efectivamente, Ricardo, la historia nos dice que aunque se generan momentos y elementos para la esperanza, el país termina siempre en esa posición de frustración o de más tristeza o de más decadencia o de más pobreza y de más elementos que continúan o perpetúan, en este caso, uno de esos elementos sensibles como es la violencia, ¿verdad?, que tanto nos ha golpeado. Y creo yo, Ricardo, que es porque nunca realmente llegamos a reflexionar sobre qué necesitamos para mantener la paz. Claro, era necesario hacer un acuerdo de paz entre las fuerzas beligerantes de aquel momento, pero eso no constituye todo lo que ahora pretenderíamos entender que es la paz. Nunca nos preparamos para realmente desmontar en nosotros como ciudadanos, como personas, todos esos elementos que constituyen violencia, que constituyen decadencia o que constituyen la falta de carácter para enfrentarnos al reto de crear una nación próspera. Nos enfrascamos en callar los fusiles, que no es malo, y nos enfrascamos en buscar el crecimiento económico como nación, lo cual no es malo, pero sin una conceptualización que todos la entendiéramos. Entonces todos agarramos un poquito de cada cosa, pero de una manera dispersa, y creímos que por otro lado, con solo el hecho de estabilizar la democracia a través del voto, poner alguno que otro líder a que administre la cosa pública y que haya participación, ya se acababan los problemas. Y no, ahora nos damos cuenta que para llegar a un estado superior de nación necesitamos un ciudadano muy consciente, muy claro de sus principios y fundamentos y valores, y que sean en su mayoría para todos universales, y entonces caminar hacia un sueño de construir la nación. Porque aquí nos hemos dado la gran perdida. Yo decía, Ricardo, creo que no hay ningún salvadoreño, ni de ninguna clase social, ni de ninguna ideología política que quiera el mal para el país. Nadie creo que se amanece diciendo, hoy voy a dañar a El Salvador. Pero sin embargo lo hemos hecho. O sin embargo no hemos entendido qué quería el otro y terminamos en un daño a la nación. Entonces nuestro pensamiento es, bueno, ¿cómo rescatamos la nación? Y ahí donde entramos a un elemento muy fundamental, que es la familia, la reflexión de la importancia que tiene la familia en la construcción de la nación.
Y nuestro eslogan es: si rescatamos la familia, rescatamos la nación. Ahí hay un fundamento que sobrepasa leyes, constitución, pero va a lo profundo del ser humano, ¿no? Porque esa familia es lo que nos da el ser, nos da el pensar, y si las cosas ahí no van bien, es lo que estamos cosechando en gran parte hoy, Ricardo. Rafael, yo he escuchado, he visto nacer, crecer y morir diferentes proyectos, movimientos ciudadanos, incluso hasta partidos políticos, que en este esfuerzo de generar una plataforma ciudadana donde existan principios y valores que puedan ser los pilares fundamentales de este proyecto, desaparecieron. Ustedes que están en este proyecto Nación, ¿cómo se están asegurando que este proyecto surja, se consolide y permanezca en el tiempo? Sí, sin duda, podríamos decir, estamos en el mismo esfuerzo que muchos han hecho, pero tal vez la variante, Ricardo, es que nosotros nos hemos preocupado por trabajar mucho la parte filosófica. Es decir, esto no se trata de conceptos previamente concebidos en un problema salvadoreño. Y lo que quiero explicar es que tratamos de resolver el problema salvadoreño con fórmulas políticas ideológicas de afuera, de la Guerra Fría, de la derecha, de la izquierda, del comunismo, del capitalismo, del neoliberalismo, y le hemos puesto cualquier cantidad de fórmulas a eso, pero ninguna quizás tan profunda en base a lo que realmente El Salvador necesita. Y entonces nosotros sí, al sumar muchas cosas y toda la experiencia que nos da lo que han tratado de hacer otros, nos damos cuenta que muy pocos han hecho por constituirse alrededor de solucionar un problema. Y para solucionar un problema tienes que entenderlo, conocerlo, profundizarlo y resolver de una manera práctica. Nosotros le llamamos a eso el pragmatismo ético. Es decir, no solo solucionar problemas, sino que hacerlo de forma ética. Entonces abrazamos los problemas con soluciones, pero con valores, con principios que no se destruyen. Entonces los principios y valores son perpetuos en el tiempo y son para todos universales, principios de bien. Por lo tanto, creemos que si nos basamos en esa visión, pues en el tiempo algo más perduraremos, en la medida que enfocamos nuestro esfuerzo por hacer que esos principios vuelvan al ser humano, vuelvan al salvadoreño. La ética, la honestidad, la verdad, cosas con las que tú y yo crecimos porque tu papá, tu abuelo, tu bisabuelo venían empujando a nuestra sociedad, pero hubo un momento que se rompió y ahora eso lo hemos perdido. Entonces creemos que podemos llegar tan lejos como la gente entienda esto. Hablar de soluciones es hablar de trascender en el tiempo, de mediano o de largo plazo. Hablamos posiblemente de que la generación que ustedes están proyectando y planificando este proyecto posiblemente no vean los resultados, pero es cierto. ¿Cómo trascender en no quedarse en salidas y buscar soluciones? Es que esa es la nación, Ricardo. La nación está constituida no por las banderas, la distribución política, la distribución legal, etcétera. No, la nación son las personas, somos las personas. ¿Dónde trasciende? Exactamente cuando de una generación a otra podemos trasladar la estafeta, podemos educar al que sigue con esos principios y valores. Eso es lo que hay que recuperar. Entonces, nosotros entendemos que si rescatamos la familia hoy, esta familia en la siguiente generación dará un fruto y por consiguiente la próxima, y entonces estaremos encaminados a reconstruir esta nación. No lo vamos a ver probablemente ni tú ni yo, pero el hecho de que enfrentemos el problema de esta manera puede ser que nos dé más garantía de solución que lo efímero de un partido político, una ideología o un proyecto de una persona que cree que tiene la vara mágica en su mano y que ya hemos conocido con buenas intenciones, pero termina fracasando por alguna razón. Rafael, también hay otro aspecto que me llama mucho la atención y es el hecho de que en El Salvador hemos estado acostumbrados a palabras rimbombantes,
a frases de marketing político que tengan un impacto en el imaginario colectivo. Cuando ustedes deciden como equipo, como grupo fundador, establecer y denominarle nación, midieron las implicaciones de lo que significa esta palabra, la identidad que en algunos momentos recuperamos cuando juega la selección nacional, pero luego no nos identificamos con nuestra nación. Bueno, aquí nosotros entendemos las personas como la nación. Yo te digo honestamente, tenemos diferencias tú y yo en maneras de ver las cosas, de pensar las cosas, incluso de cómo solucionarlas. Pero esas diferencias no nos hacen separarnos de la responsabilidad de vivir en la nación y construir la nación. De hecho, vemos en las diferencias riqueza para resolver problemas. Bien dicen que 3 cabezas o 2 cabezas piensan mejor que una, ¿verdad? Entonces, aun cuando hay diferencias, nosotros no estamos para separar las diferencias y separarnos por ellas, sino al contrario, tráeme tus diferencias, decime cómo lo ves y al rato cómo podemos salir con tus ideas y las mías. Entonces, nación es sumamente profundo, porque no solo tiene la concepción legal que dice que el ser humano es el centro y razón de ser del Estado, sino que Dios también te creó a su imagen y semejanza, y para Dios las personas son las naciones. Entonces nosotros entendemos lo profundo que es ser nación. Nadie está excluido, nadie está de menos, nadie sobra en la construcción de la nación. Entonces, ese punto debemos de tratar de rescatarlo, como tú bien dices, que no solo sea para el fútbol, sino también para construir todo lo demás. Nación, cuando esté ya no es un proyecto, ya no es un sueño, ya no es una visión que en algún momento les inquietaba a ustedes y que se levantaban o se escribían con alguna otra idea para ir construyendo el proyecto. Nación ahora es una realidad, y tan realidad es que está en este momento en un programa nacional e internacional. Pero ¿cómo no caer en el riesgo de que este proyecto, con todas las buenas ideas y todas estas estrategias para buscar soluciones, se convierta, como han sido muchos, en una apéndice de un partido político, o que alguien diga, miren, ya lo hicimos, ahora podemos trascender? Creo que todo parte, Ricardo, de las famosas pretensiones, ¿verdad? ¿Cuál es tu pretensión? Y a partir de ahí se puede dar un camino falso o verdadero. Nosotros no tenemos ninguna pretensión oculta, no estamos utilizando un asunto para alcanzar otro. No, es tan claro como lo que te he dicho, como ciudadanos preocupados por probar otra fórmula, y creemos que esta fórmula de hablarle a la nación, de regresar a sus principios y decirle cuáles son los principios, es una incidencia que a todos nos debería servir. No se trata de gobierno, el gobernante actual, sino del futuro de la nación, porque todos los gobiernos son pasajeros. Aún se quedaran 15 años, 20 años, 30 años, pasan en la historia de los países esos gobernantes, pero no pasa la construcción de la nación. Si la hacemos mal, estamos perpetuando algo que no vamos a reparar nunca. En ese sentido, esta visión no tiene más que incidir en el ciudadano a reflexión, en algo que ya conoce. Porque si yo te digo, tú tienes que portarte honesta, claramente, ser digno, honrado, no mentir, no robar, tú sabes que hay que hacerlo. La gran pregunta es ¿por qué no lo hacemos? Rafael, tú eres un hombre que ha alcanzado el éxito en diferentes roles y facetas en la sociedad salvadoreña. Has triunfado en lo que has desarrollado en tu vida profesional, en tu vida familiar, como ciudadano. Cualquiera diría, y en una etapa donde le esté yendo bien, donde no está muy expuesto mediáticamente, ¿por qué sale de su zona cómoda a exponerse? Porque venir y estar al frente de un programa, o llegar y reunirse con un grupo de personas para vender este proyecto de nación,
implica un costo. ¿Cómo es que se toma esa decisión en un contexto donde la mayoría quieren estar alejados? O sea, ¿qué es el éxito de una persona? Tener algo, carros, una casa. Depende cómo tú hayas enfocado y entendido el éxito. Probablemente yo creía que eso era ser exitoso. Me afané mucho tiempo en alcanzar eso que el mundo te dice que es tener éxito, y es cuando más frustrado me sentí. Pero cuando hay un reenfoque hacia otra visión de lo que significa ser exitoso, cuando amás a la familia que tenés, cuando podés darle felicidad a otros, no por lo que les das, sino porque tu corazón los envuelve, porque te convertís en un esposo amado y con capacidad de amar, que te convertís en un padre de familia para incluso aquellos que no son hijos de tu propia sangre. Entonces descubrís que hay mucho más sobre el tema éxito, y entonces uno dice, esto no es posible que se quede guardado y yo morirme y que solo lo haya conocido mi historia o mi pequeño grupo familiar. Si ha funcionado, tiene que funcionar para la nación. Y por eso es que desde una experiencia personal te puedo decir que rescatar la familia es rescatar la nación. Porque cada uno de los integrantes de tu familia van a tener otros hijos, van a tener otros hijos, van a tener otros hijos, y se va a perpetuar lo que yo hoy hice con ellos. Si yo solo me hubiera quedado enseñándoles o martillándoles que tener dinero, carro, casa y lo demás es el éxito, eso estuvieran buscando ellos, y por lo tanto perpetuando en la nación la frustración, porque a mí me frustró ese esfuerzo. Interesante el pensamiento, el enfoque filosófico de Rafael Domínguez como miembro de este proyecto Nación. Creo que están abordando algo que durante muchos programas, muchos meses, hemos estado enviando ese mensaje desde este programa. La importancia de la familia, la importancia de la primera infancia y, por supuesto, el regresar a nuestros orígenes, que son la base fundamental que nos permitirá desarrollar una mejor sociedad. Al regresar conoceremos más de este proyecto Nación, de su visión, hacia dónde van, cuáles son sus principios, sus valores y cómo incorporarse. Regresamos. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía, el licenciado Rafael Domínguez, como parte de los fundadores de este proyecto Nación. Licenciado, también hay que hablar del testimonio de vida, porque el testimonio enriquece y convence. Esta etapa de nuestras vidas a veces son archivos con diferentes folders que muchos no queremos hablar, pero ¿qué incidencia, qué influencia ha tenido un estilo de vida que no le generó muchos resultados a usted y que lo lleva también a un giro, a descubrir una faceta espiritual y realmente comenzar a valorar y cambiar sus estándares de vida? Lo que pasa, Ricardo, es que podés tomar la opción de dejar lo espiritual por completo a un lado y dedicarte a lo demás. En mi caso, hay frustración, hay después de todo eso el resultado sin sabor. En el tema espiritual hay un encuentro, un reencuentro con mi fe en Jesucristo, y eso hace que la parte espiritual renazca, rebrote de principios, de valores que ya tenía, pero que yo los había guardado, que me los había enseñado mi mamá, mi papá, que me los habían repetido en la escuela, que probablemente en la iglesia, pero yo los tenía engavetados. Al darte cuenta de ese rebrote, entonces la vida cambia. Y en la medida en que he ido disfrutando la aplicación de esa nueva vida espiritual por sobre la otra, o una le pone a la otra el camino, la dirección correcta, entonces todo es como la misma palabra lo dice, todo te es añadido y vivís en plenitud. Entonces ahí descubrís que el tema espiritual
debe ser un tema real dentro de la fórmula de la construcción de la nación. Pero no estoy hablando, ojo, de religión, no estoy hablando de iglesia, no estoy hablando de eso, estoy hablando de la revalorización espiritual del ser humano. Y claro, somos cristianos la mayoría de salvadoreños, 95%, 90%, pero de diente a labio, como era yo. Pero en la medida en que hay algo que te motiva a recuperar esos valores, probablemente vamos a reconstruir la nación. Entonces está metido ahí ese punto, porque efectivamente del mismo testimonio, si ha funcionado para mí y para otras personas, es posible que funcione para toda la nación. ¿Por qué esta estadística, y aquí en el país nos encantan los números, decir de tal fe, de tal religión son ya tanto por ciento, de la otra son tanto por ciento? Y si sumamos todas las visiones y todas las profesiones de fe que declaran que son seguidores de Jesucristo, ¿por qué tenemos tanto crimen, tanto delito? ¿Por qué hay tanto daño en nuestra sociedad? ¿Por qué esa profesión de fe no repercute en las estadísticas y en los niveles de vida de nuestro país? Porque el ejemplo de otros que están en la misma iglesia o en la de enfrente arrastra con el tuyo y vos terminás convencido de que aunque creamos, nos comportamos diferente. ¿Por qué me voy a comportar yo mejor si al vecino le va mejor siendo esto y esto? Y hasta le pagan más. Si mira que el otro que es aquí y acá ni siquiera lo molestan, y a mí que yo me va mal. Entonces estamos todavía discutiendo alrededor de estas cosas y no ejecutando principios para que la nación cambie. Entonces, si hay un cambio desde tu propio metro cuadrado, porque esa es la otra, yo quiero cambiar la nación para allá afuera. No, señor, es en tu metro cuadrado, por eso es rescatar la familia. Yo tenía que rescatar mi familia. Tenía que rescatar el concepto de esa familia, ayudarle a que esa familia entendiera su función dentro de sí misma, estabilizar a cada uno de sus elementos, darles una vida de futuro más provisorio para cada uno. Pero eso es aquí adentro, no allá afuera. Entonces yo estoy cambiando la nación, sí. Ahora, si tú haces lo mismo, si el vecino hace lo mismo, si el otro vecino hace lo mismo, la cuadra está salvada. Y de cuadra en cuadra, la nación. Esa es un poco la visión detrás de esto. ¿Cuál es la misión específicamente de este proyecto Nación? Recordarte los principios y que con los principios se vive mejor, que con los principios vamos a poder cambiar todo esto que seguimos dándole vuelta, seguimos gritando que queremos aquí, que no se hace allá, que esto debería cambiar, esto debería mejorar. Ey, somos nosotros, la nación somos nosotros. No los que nos gobiernan, esos están ahí en una circunstancia particular, en un tiempo determinado. Si los alcanzamos en la incidencia y ellos empiezan a aplicar principios desde hoy, pues enhorabuena, con más facilidad alcanzaríamos el propósito. ¿Hacia dónde va Proyecto Nación? ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es ese escenario que va a trascender en el tiempo? ¿Cuál es el legado que quiere dejar Proyecto Nación? Pues no lo sé, Ricardo, hasta ahí tanto, pero con el hecho de que tú nos hayas llamado después de dos emisiones y haber sacado nuestro manifiesto, ya casi que duermo tranquilo. Es decir, porque para nosotros, una persona que pueda recibir un mensaje diferente y tan siquiera meterlo a que lo piense, ya es éxito, en medio de unas circunstancias que en la otra parte de la nación tal vez no están funcionando. Rafael, estos principios, estos valores que ustedes quieren transmitir, recordar o incluso enseñar, tienen que ver con principios espirituales bíblicos, o estamos hablando de otro tipo de principios como la puntualidad, la disciplina, o sí, solo son hay hábitos, hay principios y hay hábitos, ¿verdad? Entonces los buenos principios terminarán en hábitos buenos. Fíjate que hay que decirlo así, las naciones que llegaron a ser fuertes, muchas de ellas adoptaron los principios universales que están escritos en la Biblia. 80 y tanto % de la Constitución de los Estados Unidos es contenido bíblico. La nuestra podrá tener cualquier otra gran cantidad de contenido bíblico, pero no es el tema si es bíblico y por la fe de... No, es que son principios universales que funcionan. Dice la palabra que si tú das, recibes.
Si siembro poco, cosecho poco. ¿Esos principios van a funcionar siempre? Sí, claro que sí. No necesariamente tienen que tener todo el componente de fe en la otra parte, pero si al menos estos principios los traemos a la convivencia, seguro que nos va bien. No mentir. ¿Qué problema puede tener alguien que no sea cristiano con no mentir? Bueno, ¿verdad? Depende, pues sí, sabe que le va a ir mal si miente. No matarás es un mandamiento. Principio universal. Pero ¿verdad? es uno de los delitos de mayor incidencia en la historia de la República de El Salvador. Así es, y no se va porque hayas puesto una buena ley, no se va porque les pongas más castigo, sino porque no hemos comprendido que estamos dañando la nación y que tú sos responsable de ese daño a la nación y que te vas a morir llevando esa carga porque tú a tus hijos no les enseñaste el respeto al vecino, al prójimo. Fíjate que una de las cosas interesantes que tiene Israel es que conviven todas las religiones ahí. Ahí hay, si tú vas y querés abrir una iglesia católica, ahí está, una ortodoxa, ahí está, una musulmana, ahí tienen todos tienen una representación. Ese tema no es el que los divide, ¿verdad? Y pueden convivir, incluso la etnia no es tampoco para ellos un problema. Tienen diputados en el Congreso israelí que son árabes, que son representantes incluso de movimientos de Palestina, ¿verdad? Porque han llegado a la comprensión de que es mejor trabajar con las diferencias que matarse por ellas. Entonces, ¿podemos nosotros aprender de esos principios? Claro que sí. ¿De otras naciones que han caminado y que están mejor que nosotros? Claro que sí. Aquí copiamos muchas celebraciones, festividades que no nos dejan mucho. Pero, por ejemplo, yo siempre he admirado, por ejemplo, en los Estados Unidos el Día de Acción de Gracias. Cómo se convierte en la principal celebración de la sociedad norteamericana. Y un fundamento espiritual en el fondo de esa conmemoración. Nosotros, ¿cómo nos identificamos con la nación? Porque la identidad de los salvadoreños, a veces cuando nos dicen, dígame 5 cosas buenas de su país, comenzamos y decimos las pupusas y nos quedamos pensando en el número 2. ¿Cómo visualizan ustedes esa identidad de nación? La primera cosa buena que debería salir de El Salvador somos nosotros, los ciudadanos. Y donde haya un salvadoreño, que las cosas se transformen, que las cosas sean mejores. En el pasado lo era, Ricardo. Mucha gente que decía, me voy para Estados Unidos, allá te estaban esperando porque eras un buen trabajador, un gran actor en la comunidad. Llegó la alegría. Exactamente, pero ¿dónde está ahora eso? ¿Qué te dicen? Salvadoreño, quizás espérese, ¿verdad? Le vamos a dar menos visas o ya no los queremos por aquí. Entonces, también no deberíamos de emigrar, pues si estamos aquí construyendo una nación, esta nación debería ser suficiente para vivir, reproducirnos, alimentarnos y generarnos capacidades. Bueno, si tenés que emigrar porque esto te queda pequeño, pues que no te detenga nadie. Pero este país deberíamos de estarlo visualizando bajo esos principios. ¿Desde cuándo no tenemos referentes? ¿Desde cuándo no tenemos líderes, lideresas a quien seguir? ¿Por qué los adolescentes, los jóvenes quieren ser como el héroe, el villano del narcocorrido, de la narconovela? Porque papá no me dio suficiente identidad ni deseo de imitación. Y entonces algo está pasando en la familia, ¿verdad? Entonces, ¿como quién quieren ser tus hijos? Antes uno decía, quiero ser como el maestro que me da clases de música porque es un gran guitarrista. Mira, yo quiero ser como aquel entrenador de básquet o llegar a este jugador de la misma colonia. Pero ahora, ¿cuáles son los perfiles que tus hijos están imitando? Si el del papá, el del abuelo no está ahí, entonces hoy es el momento de rescatar la nación. Rafael, ¿cómo los padres de familia que nos están sintonizando pueden convertirse en un adulto significativo para sus hijos? ¿Cómo pueden comenzar a recuperar ese tiempo perdido que por diferentes circunstancias no invirtieron en esa relación con sus hijos e hijas? Dándose cuenta que tienen una responsabilidad en todo lo que pasa hoy, bajo ese pasado
reconocerlo y transformarlo de manera positiva. Otro principio es que de todo lo malo siempre, siempre podemos sacar algo bueno. Que sea hoy el momento en el que reflexionemos sobre lo que no hemos hecho bien y empecémoslo a hacer. No tenemos que llorar mucho, sino que empezar a hacer. Darle a tus hijos el sentido de nación que tienen. Tú, que también conoces la palabra, te habrás de acordar cuando a la esposa de Isaac se aparece el ángel de Dios y le dice: en tu vientre hay 2 naciones, que eran Jacob y Esaú. No le dijo 2 niños, son 2 naciones, porque efectivamente de nuestros hijos nacen y se forman naciones. Entonces ese concepto es el que debemos de recordar como padres y tomar la responsabilidad que eso tiene. No es momento de echar culpas ni de estar, como te digo, llorar mucho, sino que date cuenta que tenemos que modificarlo. Y entonces, en ese sentido, queremos poner, ¿por dónde nos vamos? Bueno, nación que te dé un poco de líneas y ahí caminaremos. Eso es un poco el propósito. ¿Quién cuida, quién atiende a la familia en El Salvador, Rafael? Porque adicional a las iglesias cristianas, no hay una institución que trabaje con la familia, mucho menos con nosotros los hombres, estas situaciones de machismo que tanto daño le generan a nuestra sociedad. Sí, creo que no hemos entendido muy bien lo que le está pasando a la familia. Claro, tenemos un concepto de familia ideal que está ahí, pero contra ese ideal lo que tenemos ahora es bien distante y hay que empezar a más o menos tratar de hacerlo llegar. Pero no hay específicamente alguien tratando el tema, porque esto, Ricardo, debe ser un tema que lo deberíamos de incluir en toda la política pública. Ese es otro de los objetivos de este proyecto. Cuando pensés en una ley, no pensés en cómo le va a ir a Rafa, que le va a ir mejor o le va a ir peor. No, cómo le va a la familia de Rafael con esta política pública que se está haciendo. ¿Se va a beneficiar toda la familia o de repente vamos a hacerle todavía más daño a la familia? Importante, porque creo que ustedes están ingresando a un territorio que necesita atención, y es ese rescate de la familia y que se pongan en práctica estos principios y valores, porque no se pierden. De hecho, nunca se han perdido. Nunca. Lo que no hacemos es ponerlos en práctica, y por supuesto también hay muchos mitos, muchas leyendas urbanas que dañan, como aquel nefasto refrán: entre casados y hermanos nadie meta su mano. Y nosotros podemos escuchar que atrás o adelante de nuestra casa hay violencia intrafamiliar y decimos: no nos metamos. Sí, perpetuamos el dolor de la familia, perpetuamos los problemas de la familia, entonces la nación lo resiente, porque el hijo que sale de ese matrimonio va con un odio, un resentimiento, no logra hacer su pareja tampoco, o repite la misma cosa, y entonces ese hijo o el nieto viene y se convierte en criminal y daña al final a toda la nación. ¿Por qué? Porque no se pudo reparar algo tan sencillo como sentarse a la mesa a platicar y a resolver, algo que probablemente era sencillo de resolver. Creo que en este segundo segmento la reflexión más importante que nos traslada el licenciado Rafael Domínguez es a nosotros los padres de familia. Dejemos de no asumir nuestra responsabilidad, dejemos de enviar a los chicos y a las chicas al colegio, al instituto, a la escuela, pensando que los maestros deben de hacer nuestra labor. Asumamos este liderazgo y comencemos a apoyar este proyecto Nación. Al regresar, ¿cómo involucrarnos? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué documentos hay que llenar? ¿Cuáles son los protocolos que Proyecto Nación establece para poder brindar nuestras respetuosas sugerencias? Al regresar. Rafael Domínguez, nuestro invitado, fundador de este proyecto Nación. Cuando despedí el segundo segmento, realmente me ampliaba un poco en el sentido de que a veces para participar, para poder enviar un consejo, una recomendación,
una idea equivocada o que puede prosperar, se establecen una serie de requisitos, tiene que llenar 6, 7 formas, pasar a la asamblea y ver si eres digno de ser aceptado. ¿Cómo participar? ¿Cómo incorporarme? ¿Cómo saber que fui parte de Nación? Bueno, Ricardo, nosotros en ese sentido es súper fácil, ¿verdad? Con solo esto que estamos haciendo ya somos Nación. Ir a nuestras páginas de Facebook, Twitter, nuestras pláticas, a los eventos que probablemente más adelante vamos a ir haciendo públicos e invitando, participar, estar. Y de repente puedes escribir directamente, puedes opinar directamente en todas estas páginas y vamos a ir abriendo, porque si es una organización, no sabemos, pero de momento es Nación y todos tenemos oportunidad de ser Nación. Y creo que con solo quererlo es suficiente para nosotros recibirte, atenderte y brindarte lo que sea que se necesite brindar o apoyar, ¿verdad? En este momento estamos tratando de vender la necesidad de reflexión, de pensamiento y por supuesto luego vendrá algunas otras acciones. ¿En qué áreas se puede opinar o brindar sugerencias, aportes? En todas, Ricardo, no hay una en la que no podamos, porque como nación todas nos interesan. Reconstruir la nación es una tarea difícil, grande, enorme, titánica, a los ojos del hombre imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Y Dios es experto en recuperar lo que parece perdido si nosotros empezamos a trabajar. Y en ese sentido todo es bienvenido, Ricardo. Yo quiero participar, pero no me identifico con X, Y o Z religión o denominación cristiana. Tampoco, no tiene que ser eso, para nada. Los principios son principios y no tiene que ver si los vas a aplicar porque tu religión te lo da a través de la palabra de Dios o no crees en esto, pero el principio te es fundamental. No hay ningún problema tampoco. En este momento que ustedes están en este proceso de lanzamiento público, quieren dar a conocer todo este proyecto, lo que han logrado trabajar y que de sus corazones y su cerebro ha pasado a un escrito, a un manifiesto. ¿Ya se puede aportar? ¿Ya están habilitadas esas multiplataformas? Sí, están habilitadas. Bueno, las personales mías, Rafael Domínguez Periodista, en el Twitter @DomínguezRafa47, Nación ya está habilitado en Facebook también. Como Nación. Como Nación, sí. Lo puedes buscar también como @Unidos por la Promesa, que es el nombre del correo electrónico que se ha habilitado. Entonces ahí podemos empezar por Facebook. correos, mensajes directos. Facebook como Nación, o Facebook también puedes ir a la página de Así Estamos, que era la página que también trabajamos cuando hicimos trabajo periodístico. Todo eso está habilitado y vamos a ir abriendo más. YouTube también como Nación. Y los programas, programas de Facebook Live que tú has estado regresando, que han sido muy bien recibidos, ¿son eventuales o hay una programación? Estamos programándolos para lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche. Estamos ya retomando la dinámica, haciendo el esfuerzo, y en estos programas la plática es en torno a estos principios, estos fundamentos, cómo los recibe la población, cómo los ve y debatir, abrir mente, incidir a través de la reflexión. ¿Hay algún, digamos, escenario en el cual Proyecto Nación constituye algún brazo social de ayuda, o será más a un nivel filosófico de construcción de proyectos que se puedan convertir en política pública? Probablemente surgirán a raíz de la expresión de la gente cosas que no hemos explorado. Estamos abiertos y puede ser que también tengamos alguna posibilidad de ayudar a alguien, ¿verdad? Pero la visión central nuestra es la incidencia en el pensamiento, el corazón de la gente para primero recuperar la esperanza, porque sí se tiene que recuperar la esperanza de que las cosas pueden ser mejor. Aún lo bueno que esté sucediendo hoy puede ser mejor. Rafael, me llamó mucho la atención en uno de los en directo que estabas desarrollando,
que la gente comenzó como a cuestionarte y a poner en escena el tema de las fosas clandestinas. Y me sorprendió mucho tu respuesta porque realmente indica el nivel de la crisis que tenemos en la familia. Yo quisiera que trasladaras esa opinión de lo que representa no una problemática nueva. Las fosas clandestinas han sido parte de la República del Salvador y están evidencia antes del conflicto armado, durante y después. Sí, aquí no es el tema de qué tan viejos o qué tan nuevos son los muertos, las personas que están ahí. El tema es que no deja de suceder. El tema es que son nuestros hijos, nuestros primos, nuestro vecino, los que siguen pensando que matar es la solución o la mejora para X o Y cosa. Entonces esta nación es, desde esa perspectiva, irrecuperable en el término de la violencia y de la paz social. Algo está pasando ahí. Y todavía más, el hecho mismo de que no tengamos en nuestro corazón la capacidad de compadecernos por esas familias que están pasando luto porque ahí están sus muertos, o por el sufrimiento que llevó no sé cuántos años porque no sabían dónde estaban sus hijos. Que no tengamos esa capacidad de siquiera decir, mira, qué pena esto, me dice todavía que hay que trabajar el triple y a la máxima velocidad para tratar de recuperar la nación, Ricardo. Está enquistado por contra la paz, el amor, la fraternidad, la fidelidad, el cariño y el afecto, el odio, el rencor, la venganza, la muerte en los corazones de los salvadoreños. ¿Podemos renunciar a la venganza, Rafael? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué mensaje puedes transmitirle a todos nuestros televidentes y cibernautas? Porque renunciar a la venganza no solo es asesinar, no solo es tomar un arma de cualquier tipo y atacar al que me ofendió. Aquellas palabras tal vez no gratas que hirieron nuestra mente, dañaron nuestra identidad. ¿Cómo hacer para renunciar a ese sentimiento de venganza? La fórmula puede ser sencilla, pero hay que tratar de aplicarla. Es recordar que por lo que yo hago la nación pierde. Que lo que yo hago me hace digno o no digno. Y para ser digno es hacer lo correcto. Digno no es ser orgulloso, ¿verdad? Sino digno es que me anteceda ante los demás mi dignidad. Entonces, el momento que yo respondo un insulto, el agravio y hago la cadena de venganza, yo ya perdí mi dignidad. Y hemos caído al nivel más bajo de lo que te está tratando de llevar otro que no es digno. ¿Verdad? Es así. Rafael, otro termómetro que nos indica el daño de la familia en nuestra sociedad es la falta de comunidad, la falta de coinonía donde vivimos. Es que no podemos pensar en transformar la nación si nosotros en nuestro pasaje, en nuestra senda, en la calle, en el cantón, en el caserío, donde tenemos al más próximo, no sabemos quién es, nos saludamos, nos enseñaron a guardarnos, a escondernos en la casa y más aún en muchas colonias, en muchas comunidades, la verdadera comunidad es el pago de una cuota de seguridad y de mantenimiento. Bueno, volviendo a la plática del inicio, los acuerdos de paz. En esos acuerdos de paz surgió la visión de derechos y obligaciones, ¿verdad? Y hubo políticamente una necesidad quizás y hasta exagerada sobre la exigencia de derechos. Y nos hemos quedado en los derechos. Todos reclamamos derechos, pero no recordamos que las obligaciones son más importantes que el derecho, porque la obligación sostiene el derecho. Y dentro de esos derechos que todos tenemos y creemos que somos merecedores, las obligaciones ahora hay que recordarlas. Hay obligación de ayudar al hambriento. Hay obligación de ayudar al vecino, hay obligación de respetar al vecino, hay obligación de respetar la ley, hay muchas obligaciones. De acordarnos de los presos. Exactamente, de ir a visitarlos. ¿Ah? Hay obligaciones
que ya no las queremos, pero sí el derecho. Y encima de eso, nuestra legislación, que lo tiene muy claro, dice, el ser humano, el salvadoreño, el individuo, ese ciudadano es el centro. Sí, pero ese no es solito. El salvadoreño no es solito, tiene una familia alrededor. Entonces, por lo tanto, individualizar demasiado como nos lo empujamos en el tiempo pasado, ideológica, política y prácticamente lo hemos hecho, nos ha arruinado el concepto de comunidad, donde tampoco somos solitos, ¿verdad? El hecho que tú estés bien en tu casa, que te encerres detrás de un muro, que pongas Razor, que pongas cámaras y que nadie entre, no te hace a vos más feliz, tampoco a la comunidad. Y si yo las puse, tampoco me da el derecho a no contribuir solidariamente con Por la supuesto, cuota que decidieron claro, la mayoría. Por supuesto, ¿verdad? Eso es así. Pero hemos perdido por eso el balance de las cosas, ¿verdad? Y hay obligaciones que están pendientes de hacer, y una de ellas es tratar al prójimo como a ti mismo. ¿Qué acciones, qué pasos prácticos, sencillos y que podemos aplicar desde este mismo día nos recomienda Proyecto Nación, de tal manera que en lo que este ideario, en lo que este manifiesto corre por toda la nación, cómo comenzar con pequeñas acciones? Deje de ver por la ventana hacia afuera de su casa, deje de ver hacia afuera, vea hacia adentro, dése la vuelta y vea lo que hay adentro, a su esposa, a su esposo, sus hijos, su abuelita, su mamá, su suegra, los que están ahí, a esos hay que voltear a ver y empezar a entender que eso que tiene enfrente es la nación, que no tiene que ir a corregir los problemas y hacer tanto para corregir la nación y crear la nación que queremos, en la medida que esa nación en su casa tiene lo que usted puede hacer por esa nación. Hay cosas también quizás más sutiles, no tan profundas como compartir memes, como darle un retweet o compartir un comentario de odio, despectivo hacia el más próximo. ¿Cómo podemos renunciar a esa tentación de reírnos y compartir? Hay que recordar que estamos haciendo un daño a la nación en la medida que hacemos eso. Por eso nosotros pensamos en las personas como nación. Y si yo te estoy insultando a ti, estoy insultando a la nación. Entonces no tiene sentido, pues, porque yo quiero corregir la nación. Entonces, ¿por qué te tengo que insultar? No corrige nada eso, no ayuda en nada. Entonces, privándonos de eso, y al rato mejor una llamada más amable y cortés puede hacer que cambien las cosas. Hay alguien que me escribía muy duro en el Twitter, y de repente llegamos a un punto donde él me dijo, mira, es que yo soy pobre, yo no he tenido dinero como vos, y aquí está mi casa, y a ver qué día te venís a ver qué día venís, me dijo. Claro, con un dejo de ataque, ¿verdad? Entonces vine yo y le puse, mira, yo no tengo ningún problema entre ricos y pobres, pero decime cuándo voy y yo llevo el pan dulce y nos tomamos un café en tu casa. Pero yo se lo dije de verdad, sí, con cariño, y porque tú sabes que sería así. Eso lo que generó fue un corazoncito, ya generó otra cosa, pues, porque nos vamos a matar por lo que hay. No, ¿y qué va a arreglar si nos matamos? Nada. Rafael Domínguez, quiero agradecerte por el haber aceptado esta invitación y venirnos a compartir este Proyecto Nación, su manifiesto, parte de todo un trabajo, de ese proyecto que nace en el corazón de ustedes y que ahora ya es una realidad. Deseamos que Dios les bendiga, les prospere, porque si nosotros rescatamos esta familia, estaremos rescatando nuestra nación. Así es, Ricardo, gracias por ser nación. Ya estás adentro de la sumatoria y de la fórmula que esperamos que funcione para todos. Muchas gracias, y a todos tus televidentes, si hemos dejado en ellos la inquietud de reflexionar sobre la nación y su solución, pues que vean en la familia esa solución. Muchas gracias, Ricardo. Amigos televidentes y cibernautas, estamos convencidos y estamos ocupados en traerles temas y debates diferentes que aporten, que ayuden a nuestra sociedad y fundamentalmente a toda la familia salvadoreña. Si usted se identifica, si usted quiere contribuir y aportar a este proyecto Nación,
pues Rafael Domínguez ha expuesto las diferentes maneras de cómo contactarse con ellos, con el equipo y poder comenzar a sumar. Mientras tanto, abrace a su esposa, abrace a sus hijos y dígales cuánto los ama. Bendiciones. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.